Comprometemos con el pueblo venezolano. Queremos acompañar al pueblo del Zulia. Cada 18 minutos está muriendo una persona en manos de la desbordada AMPA. 25% de los niños venezolanos están viviendo en la desnutrición. Venezuela no puede seguir así. A profundizar la descentralización en Venezuela. Que vamos a luchar por un mejor país. Reiniciar un proceso de reconstrucción nacional, que a través del voto rescatemos a nuestro país. ¡Que viva Venezuela! Han puesto muchos obstáculos en el camino, pero con determinación estamos alcanzando las metas, porque luchamos por un pueblo que no se rinde y que no ha perdido la esperanza. Juan Pablo Guanipa es el líder que está contigo, que te escucha, que entiende la verdadera dimensión de la crisis que golpea a los venezolanos y a nuestro Zulia. Es por eso que con coraje y con valor ha tomado la enorme responsabilidad de defender a los ciudadanos, de presentar las propuestas que crearán el país que merecemos y trabajar con las comunidades para que esto sea una realidad. Juan Pablo Guanipa trabaja desde todos los rincones de la región para que juntos reconstruyamos el Zulia y por una Venezuela de progreso, de bienestar y de oportunidades para todos. Juan Pablo Guanipa. Primero, ¿por qué un diputado debe presentar un informe de gestión? Primero, porque lo manda la Constitución venezolana. En su artículo 197 dice claramente, textualmente, los diputados a la Asamblea Nacional deben dar cuenta anualmente de su gestión. Así lo impone también el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, pero también es un imperativo de responsabilidad, de conciencia de cualquier funcionario público, sea o no electo por el pueblo. Eso es un asunto que es fundamental. Por eso lo hacemos. Y lo hacemos en un contexto sumamente complejo y difícil. Todos conocemos la situación que vive el país. ¿Qué país teníamos cuando llegamos a la Asamblea Nacional el 5 de enero del año 2016? El país que hoy se ha profundizado en sus problemas. Un país que tiene una crisis inmensa de producción nacional, que ha generado desabastecimiento de alimentos, de medicinas, una hiperinflación, desempleo, pero también tenemos un país sumido en la inseguridad, un país en el que la gente cada día está viviendo peor, problemas gravísimos en materia de calidad de vida, de servicios públicos, especialmente en materia de electricidad, de agua, de cloacas, de alumbrado público, de recolección de basura. Tenemos un país deteriorado. Lamentablemente, esa es nuestra realidad. Pero además, iniciamos entonces en la Asamblea Nacional el 5 de enero con esa realidad socioeconómica y con una realidad política muy clara, porque el día 6 de diciembre del año 2015, el pueblo de Venezuela, 14 millones de venezolanos, decidieron la composición de la Asamblea Nacional. Y decidieron que 2/3 partes de esa asamblea estarían en manos de la unidad democrática. Y lamentablemente, después de que el pueblo tomó esa decisión, el gobierno también tomó su decisión. Y su decisión fue, en primer lugar, impedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional, y para eso utilizó la sala electoral y la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que lamentablemente se han convertido en verdugos de la democracia, en verdugos de la institucionalidad y en verdugos de la justicia. Pero también ese gobierno nacional y ese Partido Socialista Unido de Venezuela tomaron la decisión de impedir la realización de elecciones en Venezuela. Dijeron, nos pasó una vez, no nos pasa más. Y por esa razón
no permitieron que se realizara el referendo revocatorio, que es absolutamente constitucional y para el cual veníamos cumpliendo con todo lo que establece la Constitución y la ley, pero además de eso no quisieron hacer las elecciones de gobernadores y de consejos legislativos que debieron realizarse el año pasado. Así que ese es el contexto en el que nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos decir, estamos en una Asamblea Nacional, en un Estado de Derecho, con separación de poderes, donde discutimos leyes, ejercemos actos de control de la administración pública y llevamos hacia adelante el país. Pero eso no es posible decirlo porque ustedes saben todo lo que ha pasado durante este tiempo. Yo he dividido mi exposición en dos momentos. En primer lugar, el trabajo parlamentario nacional. ¿Qué hemos hecho en materia de trabajo parlamentario nacional? Y en segundo lugar, el trabajo parlamentario en nuestro estado Zulia, donde indudablemente hay un esfuerzo importante que quiero compartir con ustedes. En materia del trabajo parlamentario nacional, la plenaria de la Asamblea Nacional, que está constituida por 167 diputados, nos obliga a asistir a las sesiones. 90 sesiones hubo durante este año. Si eso lo comparamos con el año anterior, realmente el año anterior produce risa. No hacían sesiones, produjeron 3 leyes y no había ningún interés en el trabajo parlamentario. Bueno, nosotros asistimos al 75% de esas sesiones y al 25% y un poquito más porque a veces coincidíamos, asistía José Sánchez Mazuco, que es un excelente compañero de fórmula y a quien le agradezco el esfuerzo también y la participación en todo nuestro trabajo parlamentario. En la Comisión de Política Interior, de la cual formamos parte, recibimos diversas denuncias en materia de derechos humanos en todo el país. Pero quisiera hacer énfasis en una de ellas. Una de ellas son las operaciones para la liberación del pueblo. Una acción del gobierno venezolano destinada a meterse en comunidades, acabar con todo el mundo, matar al que se le atravesara y después averiguar si se trataba de un delincuente o si se trataba de una persona de bien. Las denuncias que llegaron contra las OLP fueron por centenares y podemos decir que las más conocidas fueron la de la Cota 905, la del Guarataro, la masacre de Barlovento en el estado Miranda, la de Margarita, Ciudad Caribe en el estado Vargas, Mercado Los 70 en El Silencio en Libertador y en Santa Rosa de Agua aquí en Maracaibo, que quizás ustedes todavía recuerdan lo que allí pasó. También en materia de leyes discutidas en la Comisión de Política Interior, allí discutimos la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, una ley que fue sancionada y que nunca entró en vigencia por lo que ustedes saben. Todas las leyes que fueron dictadas por la Asamblea Nacional durante este año fueron declaradas nulas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Allí también se discutió la ley de limitación de la telefonía celular y la Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios, la reforma de la Ley Orgánica de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Pero también formamos parte dentro de esa Comisión de Política Interior de la Subcomisión de Régimen Político y de Administración de Justicia que preside el diputado Juan Miguel Mateus. Allí discutimos la Ley Orgánica de Referendos y discutimos la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. También en esa Comisión de Política Interior recibimos todas las denuncias en contra de diputados. También recibimos y dimos atención a los presos políticos y a sus familiares, y de ellos rescato indudablemente el caso de los policías metropolitanos, que tienen 14 años presos, que han cumplido su condena y que no hay forma de que los pongan en libertad. Atendimos también a funcionarios públicos perseguidos, acosados, desmejorados o destituidos por el solo hecho de haber firmado la solicitud de referendo revocatorio. En esa comisión se recibieron 1.025 casos de acoso laboral por haber firmado por el referendo revocatorio. También durante este año nos tocó la responsabilidad de presidir la Subcomisión de Descentralización y Gobiernos Locales. Allí discutimos la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal, que nosotros le colocamos el nombre zuliano de Ley del Catatumbo, y recorrimos todo el estado Zulia y algunos estados del país promoviendo esa ley
que lo que va a hacer es lograr que el presupuesto del país se distribuya de una forma distinta, porque no puede ser posible que el 92% del presupuesto de Venezuela lo administre directamente el presidente de la República y que solo el 8% sea administrado por 335 alcaldías y por 23 gobernaciones de estado. Eso no puede ser. Así que esa ley de Hacienda Pública Estatal está aprobada en primera discusión y esperamos que en este primer semestre del año se apruebe en segunda discusión. Ahí estamos también discutiendo la ley orgánica del Estado Federal descentralizado, que es una ley que va a lograr distribuir adecuadamente las competencias del país. Si tú revisas la Constitución venezolana, la mayoría de las competencias están en el poder público nacional. Nosotros tenemos que modificar todo eso y la Constitución abre la posibilidad de que a través de la Asamblea Nacional se transfieran competencias que la misma Constitución atribuye al Poder Central, se transfieran a los estados y a los municipios. Y eso es lo que vamos a hacer. También estamos discutiendo la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, con el objetivo de devolverle a los estados su autonomía en la creación de municipios, también de poner en su sitio el funcionamiento de las juntas parroquiales que son constitucionales, pero que fueron proscritas por esta administración, y también para lograr la despartidización de las instancias vecinales como los consejos comunales. Pero también estamos allí discutiendo la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para estados mineros y petroleros, que fue proscrita también por este gobierno, y las leyes del poder popular. Así que ahí hay un trabajo en esa subcomisión de descentralización y gobiernos locales que hoy pongo a la consideración de ustedes. Eso con respecto al trabajo parlamentario a nivel nacional. Ahora vamos a revisar el trabajo parlamentario en el estado Zulia. En primer lugar, en el Zulia realizamos 35 consultas de diversas leyes. Lo hicimos en Maracaibo y en distintos municipios del estado Zulia. Además de las leyes que ya he mencionado, aquí realizamos jornadas para que la gente conociera el contenido de la ley de emolumentos del personal docente, para lo cual invitamos al Zulia al diputado Juan Requesens, también la ley de impulso a la producción nacional, para lo cual invitamos al Zulia al diputado Paparoni, también la ley especial de seguridad social para los funcionarios policiales y para lo cual invitamos al Zulia a la diputada Yajaira Forero, leyes que tienen que ver también con educación y salud, para lo cual invitamos al Zulia al diputado Pizarro, y eso fue una actuación permanente de nuestro trabajo parlamentario. También en actividad contralora hicimos 7 actividades en materia de salud y 7 actividades en materia de educación y otras áreas. Rescato de ellas la visita que hicimos al Hospital General del Sur, acompañados por el diputado José Manuel Olivares, que presidía la subcomisión de salud, pero también estuvimos en el Hospital Chiquinquirá, en el Hospital Universitario de Maracaibo, en distintos ambulatorios, en escuelas, revisando cómo está el funcionamiento de esos centros educativos y de esos centros de salud, y evidentemente ya ustedes saben cómo están. En el trabajo comunitario hicimos el programa Juntos contra el Hambre, que es un programa que se mantiene en el tiempo y que lo que busca es estimular a la población, a la ciudadanía, para que nosotros podamos acompañar a la gente en este grave momento que vive el país, en el que uno se asombra de ver a la gente rompiendo bolsas de basura para sacar comida. Y ese programa lo llevamos a distintas instituciones y lo que nos interesa a nosotros de allí no es protagonizar las actividades que las distintas instituciones hagan, sino simplemente motivarnos todos para que dentro de nuestra perspectiva y de nuestra posibilidad acompañemos a la gente en esta grave situación que este país está viviendo. Acabamos de comenzar a constituir también los comités vecinales de denuncias en contra de los delitos. Nosotros recibimos muchas llamadas telefónicas, mensajes en los que la gente nos dice con nombre y apellido quiénes son los delincuentes de su comunidad y nos piden acción. Entonces nosotros hemos establecido un mecanismo de comunicación con distintos cuerpos de seguridad.
No es tan institucional el mecanismo, pero por lo menos enviamos la información sin que tengan que verse expuestos los nombres de las víctimas, porque son los primeros que terminan agredidos por los delincuentes, porque los delincuentes se enteran quién los denunció. Estamos comenzando ese proceso de constitución de comités vecinales de denuncias. Y en general tuvimos 137 actividades durante el año de atención a las necesidades de los ciudadanos. Asambleas de ciudadanos, eventos deportivos, culturales, recorridos en mercados, denuncias por la mala prestación de servicios públicos. De todas esas denuncias rescato la que hicimos frente a Corpoelec. Lamentablemente el servicio eléctrico en el Zulia cada vez es peor y eso tiene mucho que ver con un proceso de centralización y de partidización y de corrupción de ese servicio que ha hecho que todas las decisiones se tomen en Caracas y que en el Zulia no tengamos ni siquiera con quién hablar. También tengo que decir que mantuvimos el contacto, la presencia y la comunicación con las parroquias que integran el circuito que nos llevó a la Asamblea Nacional, parroquias Cacique Mara, Cecilio Acosta y Cristo de Aranza. Muchas gracias a ustedes por haber permitido la realización de nuestro trabajo allí. Allí hicimos 40 actividades políticas, sociales, casa por casa, programas comunitarios que están todas y cada una referidas en cada una de esas parroquias. En materia de representación política, hicimos 122 actividades de representación política. Tenemos que decir que indudablemente nuestro trabajo político se centró en la posibilidad de realizar el referendo revocatorio en Venezuela. Hicimos para eso el recorrido pueblo por pueblo, barrio por barrio, asambleas, conversatorios, reuniones con partidos políticos, reuniones con gremios, distintas actividades desde la perspectiva de la representación política. También utilizamos la herramienta de los medios de comunicación, especialmente de nuestro programa De Acuerdo Radio, que se presenta todos los días de lunes a sábado a las 7 de la mañana en Mararritmo 900, y de nuestro programa De Acuerdo Televisión, que se presenta todos los días, de lunes a viernes, en Niños Cantores Televisión. Utilizamos esa herramienta para recibir mucha información de la gente y para también buscar con distintas instituciones la posibilidad de resolver problemas concretos de las comunidades. Creo que ese ha sido para mí un excelente aprendizaje. Ya este año estamos cumpliendo 14 años con el programa de televisión y 4 años con el programa de radio. Bueno, la lucha política en esta Venezuela que podemos calificar de dictadura ha traído consecuencias para quienes tomamos la decisión de abrazar el camino de la política. Por eso quiero hacer un paréntesis para solidarizarme con el concejal Jorge Luis González, preso político de este régimen, sometido a un juicio sin sentido. También con Romer Rubio, concejal y coordinador de Primero Justicia en Maracaibo, perseguido por este régimen nefasto. Pero también quiero solidarizarme con Lester Toledo, con Gilbert Caro, con Leopoldo López, con Antonio Ledesma y con todos los presos y perseguidos políticos que han tenido que aportar una gran cuota de sacrificio para lograr la Venezuela que queremos construir. Hoy deberían estar con nosotros Jorge Luis González y Romer Rubio, que también son parte importante de todas estas realizaciones, conjuntamente con nuestro equipo de Primero Justicia, a quien también agradezco profundamente su presencia en esta actividad. Con toda humildad, hoy venimos a mostrar un trabajo. Desde hace muchos años, y especialmente desde que recibí el honor de representar al pueblo zuliano en la Asamblea Nacional, me he dedicado a recorrer hasta el último rincón del estado Zulia. He hablado con madres de familia, pero recuerdo particularmente a una en Tijuana.
en la costa oriental del lago de Maracaibo. Recuerdo que me botó de su casa. Y después de que entramos otra vez y logramos conversar con ella, nos dimos cuenta que esa señora, que estaba en un proceso impresionante de desnutrición y que tenía 5 hijos, que estaban también absolutamente desnutridos, tenía una sola esperanza en su vida: que le llegara una bolsa de comida. Eso era lo que ella estaba esperando. Como he hablado también con esposas de personas que han muerto en manos del AMPA. Ayer mismo hablé con la familia de 2 pescadores en la cañada de Urdaneta que perdieron su vida porque salieron al lago a pescar, fueron atracados y los ahogaron. Los piratas del lago es parte importante de todo un proceso de deterioro que nos ha llevado a niveles impensables de inseguridad. Pero también en el sur del lago, en La Guajira, en Perijá, hemos visto cómo hay mucha gente que decide pasar la frontera a ver qué consigue del otro lado. La gente está pasando miles de necesidades. Aquí en Maracaibo, como en todo el estado Zulia, he visto cómo hay familias que se resignan a perder a sus seres queridos porque no consiguen una medicina. Eso es una realidad triste y lamentable de esta Venezuela de hoy. En San Francisco, en sus avenidas, no solo en sus avenidas, fundamentalmente en sus barrios, he visto cómo se profundiza la pobreza sin que haya ninguna actuación de las distintas instancias de gobierno. ¿Cuántos jóvenes nos dicen que su objetivo fundamental en su vida es irse de Venezuela? ¿Cuántos? Toda esa gente tiene ese clamor común: esto no puede seguir así. Ya está bueno. Ya no es cuestión de calidad de vida, ya es cuestión de sobrevivencia. La gente está luchando por sobrevivir. Esa es nuestra realidad. Y eso pasa porque nadie realmente les ha cumplido. En la Venezuela más rica de la historia, solo hemos tenido gobernantes pendientes del poder y no de su pueblo. Y el Zulia es el caso más doloroso, porque desde aquí es de donde sale la inmensa mayoría de la riqueza que este país tiene. El Zulia tiene 22 años siendo gobernado por los 2 mismos grupos políticos, 22 años saltando a veces de un cargo a otro, y entre algunos aciertos y muchos desaciertos, díganme ustedes cuál es el balance de estos 22 años. Por eso es que el pueblo dice: esto no puede seguir así. Ya está bueno de que 2 grupos políticos sigan negociando acomodarse en el poder a costa de la vida de todos los niños que hoy se están muriendo por hambre. Y esto no lo va a cambiar nadie más que nosotros mismos, y lo podemos cambiar ya, levantando nuestra voz para exigir nuestro derecho a tener elecciones. Vamos a seguir en la calle luchando para que este estado Zulia y para que este país puedan manifestarse a través de procesos electorales. Para que pasemos la página, dejemos atrás todo lo que no ha sido cumplido y de una vez por todas luchemos por un estado Zulia y por una Venezuela mucho mejor. El pueblo tiene el poder para transformar el peor momento de nuestra historia en el nacimiento de un estado Zulia y de una Venezuela libre y próspera. Y lo primero que tenemos que decirle a todos los gobernantes de esos partidos que nos han traído hasta aquí, que esto no va a seguir, que ustedes no van a seguir. Y sé que podemos tener un gran país y un gran estado Zulia, donde podamos caminar tranquilos por la calle, por calles alumbradas y no por calles oscuras como las que tenemos hoy en todo el estado Zulia, donde con nuestro estudio y con nuestro trabajo podamos salir adelante, donde tengamos un buen transporte público, pero además tengamos buenos servicios públicos y podamos vivir mejor y tener calidad de vida, donde todos los niños tengan alimentación,
y oportunidades, donde nuestra juventud tenga futuro y nuestros adultos mayores tengan tranquilidad. No es solo un sueño que he tenido desde muy niño, es una certeza que todos los días se hace más grande, porque este es un pueblo grande y para estar bien solamente nos hace falta dejar de lado lo que no ha estado bien, lo que ha estado mal. Así que, queridos amigos, llegó la hora de las definiciones y no de las negociaciones. Llegó la hora del futuro, llegó la hora del Zulia, llegó la hora de Venezuela. Muchas gracias. Dios bendiga lo que siento por mi terruño amado, porque aquí me he levantado, soy zuliano 100%. Dios bendiga lo que siento por mi terruño amado,